Saludos amigos, buenas tardes para todos. Eh, Hoy tratando de retomar lo que dejamos ayer. Obviamente vamos a empezar desde el comienzo porque no podemos arrancar desde donde quedamos porque sería una desprolijidad. Así que vamos a compartir nuevamente hoy el tema que ayer, lamentablemente por causa de la tecnología que no funcionó, no lo pudimos continuar. La transmisión se cortó a los 15 minutos. No sé si hay alguna nueva regla o algo por el estilo en Facebook. Yo calculo que no. Así que esperamos que ahora podamos terminar la meditación. Em, Compartíamos ayer, hablábamos ayer sobre esto. Este tema lo quería compartir con ustedes. Son unos pocos versículos. Son solamente 5 versículos. Pero que en cada una de las escenas de la vida de Cristo, en cada uno de esos momentos registrados por los apóstoles, por los testigos, por los que estuvieron ahí, que registraron cada uno de esos momentos, en cada uno de esos momentos especiales hay mensajes de parte de Dios para nosotros. En cada una de las palabras de Cristo, de sus actitudes, en cada gesto que tiene con sus apóstoles o con las personas necesitadas, están las palabras de Dios para nosotros. Y mencionábamos que estamos viviendo en una época en la cual estamos constantemente amenazados, en la cual estamos viviendo en una constante incertidumbre. No sabemos si mañana nuestras libertades van a seguir vigentes. No sabemos si las garantías constitucionales van a seguir existiendo mañana. No sabemos si de la noche a la mañana las fronteras se cierran, se abren, si hay permisos o no hay permisos. Y así estamos, así vivimos. Pero no debe asombrarnos. Toda la historia de la humanidad ha sido un continuo de opresión, ¿sí? Ha sido un continuo de reinos que se levantan y que dominan otros reinos, pueblos que son perseguidos, minorías que son perseguidas. Siempre ha sido así. No, no debemos asombrarnos, ¿sí? De que vuelva a suceder. De hecho, estamos viviendo en la época de la... Ya ni siquiera tenemos que hablar de la ilustración. La época de la ilustración ya pasó hace mucho. Ahora estamos viviendo en la época de los avances tecnológicos en todo sentido, en comunicaciones, en salud, en las ciencias en general. Hemos avanzado muchísimo y aún así parece que la perversión, la maldad, la mentira, no la podemos combatir, porque eso forma parte de la naturaleza del hombre. Entonces, por más avances que tengamos, en todo sentido, siempre de alguna manera termina el ser humano oprimiendo a sus semejantes. Em, Siempre termina desencadenándose de alguna u otra manera la persecución o la intolerancia, en cualquier sistema, ¿no? En el que vivamos. Porque el problema del pecado no es un problema de índole intelectual, o un problema de índole tecnológico, o un problema que se pueda salvar de alguna manera humana. El problema del pecado es un problema de naturaleza. Y hasta que no haya un cambio de naturaleza en el ser humano, ese problema va a seguir estando, ¿no? Y eso aplica a los gobernantes, aplica a las personas en puestos de responsabilidad en diferentes ámbitos, que de alguna manera sus actitudes, sus acciones, que son responsables de influir en otras personas, los medios de comunicación, ni hablar, ni hablar. No, no sé si existe un gremio más corrupto que los medios de comunicación, no sé si existe algo tan perverso y tan pervertido como los medios de comunicación. Eh, Todos los seres humanos que son susceptibles a ser corrompidos a través del dinero o a través de los intereses, del poder, incluso a través de las amenazas, todos somos capaces de abandonar nuestros principios, ¿no? Y hacer daño a otro. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa? Es nuestra naturaleza. Y a menos que Cristo cambie nuestra naturaleza, a menos que Dios haga un cambio de corazón, no hay ciencia o conocimiento que pueda salvar esa cuestión. Y así estamos, ¿no? Este es la condición actual del mundo. Y la Biblia dice que la condición en los días finales del mundo iba a ser terrible. Habla de hombres impíos, amadores de sí mismos, vanos, vanagloriosos.
Este, y realmente lo estamos viendo, ¿no? Que está pasando esto a nuestro alrededor. Entonces, en esta época que vivimos, Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha abandonado. Y Él tiene palabras de ánimo y de consuelo para cada uno de nosotros. Vamos a retomar la lectura. Antes de comenzar con la lectura que está en Mateo, vayan buscando si quieren en sus Biblias, Mateo capítulo 17, vamos a leer de los versículos 22 al 27. Es un episodio muy cortito, muy pequeño. La reflexión de hoy es una reflexión corta, solamente vamos a estar unos pocos minutos, pero realmente vale la pena reflexionar en este incidente de la vida de Cristo. Antes que nada, vamos a empezar con algunos saludos. Ana Ruth, Dios te bendiga, hermana, gracias por estar ahí del otro lado. Marcelita Briones Astudillo, saludos para vos y para tu familia. Y Tomás Rodríguez, saludos también desde México, desde Nuevo México, perdón. Carlos Hernández, saludos desde Puerto Rico. Bueno, Marcela desde Chile y Ana Ruth desde México. Así que bueno, saludos a todos los hermanos que están de alguna manera conectados a través de Facebook. Ahora solamente estoy transmitiendo a través de Facebook. El que mucho abarca poco aprieta, así que vamos a tratar de que por lo menos acá quede grabado y que pueda salir bien la transmisión. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 17, versículos 22 al 27. eh, y aquí hay unas palabras de Cristo hacia los apóstoles. Dice en el versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esto nos dice el relato, ¿no? Jesús les dijo a los apóstoles que él iba a ser entregado en manos de los hombres y que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y estas palabras de Cristo no fueron dichas una sola vez durante su ministerio, fueron dichas en reiteradas oportunidades. Pero los seres humanos tratamos siempre de relegar a algún rincón oscuro de nuestra mente, eh, que algunos llaman el subconsciente, tratamos de relegar allí como en una especie de baúl donde escondemos todo lo que no nos gusta, no nos agrada. El ser humano tira ahí todas esas cosas. Entonces los apóstoles escucharon estas palabras muchas veces durante el ministerio de Cristo de que Él tenía que morir y resucitar al tercer día y que iba a morir por el mundo. O sea, la misión de Cristo estaba revelada a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento a través de el sistema sacrificial, a través de la entrega de Isaac por parte de Abraham, ¿sí? A través de varios símbolos y figuras, la muerte de Cristo en favor del ser humano estaba revelada en las Escrituras. Pero los apóstoles no querían ver esta realidad. Ellos estaban bastante confiados en el poder que tenía Cristo para convertir el agua en vino, para convertir o multiplicar los panes y los peces, ¿sí? Él tenía poder para andar sobre el agua, así que ellos prefirieron poner sus ojos en la gloria terrenal que podría llegar a ser el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, ¿sí? Con Cristo como rey y ellos obviamente gobernando a su alrededor y probablemente viendo a ver cuál se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Pero las palabras tan claras, tan nítidas de que él tenía que morir y resucitar al tercer día fueron ignoradas a tal punto que el desánimo que sufrieron los apóstoles cuando Cristo murió en la cruz fue terrible. Y la incredulidad manifestada cuando Cristo resucitó también fue terrible. Cuando las mujeres trajeron el informe de la tumba vacía, los apóstoles no creyeron, tuvieron que ir hasta allá y ver la tumba vacía para creer. Y otros, aunque vieran la tumba vacía hasta que no metieran sus dedos en los costados de Cristo, tampoco creerían. Así que fíjense hasta qué punto estas palabras de que el Hijo de Dios tenía que ser perseguido, tenía que ser encarcelado y muerto, habían sido ignoradas, habían sido dejadas de lado. Y nosotros como cristianos también dejamos de lado esta verdad que está en la Biblia, ¿sí? De que la iglesia ha de ser perseguida.
La dejamos de lado, pensamos más bien en nuestros proyectos terrenales. Y está bien que así lo hagamos, o sea, que pensemos en nuestros proyectos terrenales. Pero no está bien que olvidemos estas otras palabras de Cristo, de que así como a mí me hicieron, así van a ser con ustedes también. Eso está en la Biblia, o sea, Jesús lo dijo, ¿sí? Y es por eso que hay muchas iglesias que se basan solamente en la prosperidad terrenal. Hay muchas iglesias que no mencionan esta cuestión. Y esa es la razón por la cual traemos este tema ahora delante de ustedes, ¿no? Jesús le dice a los apóstoles que van a ser perseguidos, que van a sufrir persecución. Obviamente, si al maestro lo iban a entregar en manos de los hombres y él iba a morir, que ni que hablar con los apóstoles. Pero estas palabras destruyeron tanto el ánimo de los apóstoles que ellos se olvidaron completamente de la segunda parte de la profecía que decía, y es necesario que resucite al tercer día. O sea, Jesús tenía que resucitar al tercer día, esta era la buena noticia, este era el Evangelio, esta es la buena nueva, ¿no? ¿Cuál es la buena nueva? Que la muerte puede ser vencida, que la muerte no es el final, que hay vida más allá, que nuestra vida tiene un propósito, de que hay una resurrección de los muertos. Este tema es tan crucial, el de la resurrección, que forma parte de todos los debates entre Jesús, los escribas y fariseos, y también los saduceos, y también entre Pablo, el apóstol Pablo, y sus perseguidores. A Pablo lo acusaban de 1000 cosas y él decía, miren, acá me están acusando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y la confesión de fe, lo estuvimos viendo la semana pasada y la anterior, era creer que Jesús resucitó entre los muertos. Y la vida eterna está para aquellos que crean eso. ¿Sí? De hecho, el acto que hacemos para entregar nuestra vida es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, el bautismo. O sea que el Evangelio, la buena nueva de que Cristo venció la muerte, fue olvidado también por los apóstoles. Ellos se entristecieron en gran manera. Ahora le puse el título, al video le puse el título que le corresponde, ¿no? Persecuciones futuras y angustias actuales. Porque las persecuciones futuras están profetizadas, pero las angustias actuales no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Y hay muchos cristianos que viven con angustias actuales sobre cosas que todavía no han sucedido, sobre cosas que todavía no hemos vivido. Sin embargo, hay gente hoy día que está sufriendo por las cosas que van a pasar en el futuro. Va a haber persecución, va a salir la ley dominical, van a venir a vacunar a la gente a la fuerza, qué va a pasar si nos encarcelan por tal y tal cosa. Y hay gente que vive angustiada hoy por cosas que primero no saben si van a pasar porque no están escritas en la Biblia, algunas de ellas, y otras que sí están escritas que todavía no han pasado. Y sin embargo hay gente que vive angustiada hoy por las persecuciones futuras. Y el tema de las persecuciones está tan claramente establecido en la Biblia que ustedes pueden buscarlo si quieren, leerlo. Está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que dice lo siguiente, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Esta es una declaración categórica. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecuciones, no dice algunos. Y no dice, bueno, puede ser que pasen persecuciones. No, 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 dice todos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Por qué? Porque los que están del lado de la justicia, del lado de la verdad, encuentran oposición con el príncipe de este mundo y los gobiernos de este mundo, que están bajo el maligno. Lo dice la Biblia, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno. Esto no significa de que no hayan siervos de Dios trabajando en los gobiernos. También hay siervos de Dios que están reteniendo los vientos, frenando las leyes injustas. Hay siervos de Dios, ¿sí? Que están cumpliendo su papel de servir a Dios, sirviendo al prójimo. Y están trabajando. Pero en líneas generales, la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, van a haber siempre persecuciones. Y las persecuciones
no son todas del mismo tenor, digamos, ¿no? No es que todas las personas van a ser martirizadas o enviadas a la hoguera. Hay muchos tipos de persecuciones. Hay niños y jóvenes que son despreciados por sus amigos o compañeros de la escuela porque no practican las mismas cosas que ellos, por causa del Evangelio. Eso es ser perseguido por causa de Cristo. Hay gente que tiene que dejar su trabajo porque le obligan a trabajar en sábado. Y como estas personas no están dispuestas a violar los mandamientos de Dios, para conservar un trabajo tienen que perder su trabajo. Esto es ser perseguido por causa de Cristo. Y hay gente que tiene que abandonar ciertos proyectos de vida porque las circunstancias les llevan a violar alguno de los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Estas son persecuciones que pueden ser en mayor o en menor grado, ¿sí? Y Dios nos conoce y siempre nos acompaña y nos ama y nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea que siempre van a haber persecuciones. Pero me gustaría leerles una cita de este libro que se llama El conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, que la verdad es que, bueno, todos los que siguen el canal ya saben que es un libro que yo cito bastante. Es el segundo libro preferido mío, ¿no? Primero es la Biblia, y el segundo libro preferido, que he leído varias veces y que cada tanto lo consulto para ver ciertas cuestiones históricas, es El conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque la Biblia termina, digamos históricamente, los últimos escritores bíblicos terminaron de escribir en el siglo I de la era cristiana. El apóstol Juan fue el último que escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, y esto fue en el siglo I. Pero sin embargo, la historia del pueblo de Dios siguió después del siglo I. Hubo una iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el IV, en el V, y así hasta nuestros días. Siempre hubo un pueblo de Dios. Siempre hubo una historia sagrada. La historia sagrada se refiere justamente a, a cómo la palabra de Dios fue siendo preservada, ¿no? por el pueblo de Dios y la manera en que Dios guió a su pueblo, a través de los siglos, a través de las persecuciones. Hubieron 1260 años de persecución. Entonces, aunque en la Biblia está, y en las profecías de Daniel y Apocalipsis se extienden hasta la mismísima segunda venida de Cristo, y está toda esa historia sagrada en un bosquejo profético, ¿sí? En Daniel 7, en Daniel 8, en Apocalipsis capítulo 13, bueno, en las 7 iglesias, en las 7 trompetas. Todos esos son bosquejos proféticos de la historia del pueblo de Dios desde el siglo I hasta nuestros días, hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, los detalles de esa historia fueron registrados a lo largo de los siglos y fueron recopilados en varios libros, entre ellos uno que para mí es uno de los más importantes, es el conflicto de los siglos. O sea que la historia sagrada, la historia del pueblo de Dios, siguió siendo registrada. Este no es un libro sagrado como la Biblia, no se considera como parte de la Biblia, simplemente es parte de la historia del pueblo de Dios a través de los siglos. Y en el capítulo 2 de este libro, que se llama La fe de los mártires, el capítulo 2 es terrible porque habla de los mártires de los primeros siglos, hay una cita donde se comenta este versículo que leímos recién de 2 de Timoteo 3, versículo 12, y dice lo siguiente: el apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. ¿Por qué entonces, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Ella, la autora, Elena G. de White, habla en los años 1800, finales de los 1800, principio del siglo XX. Ella se la pregunta, ¿por qué entonces en nuestros días parece adormecida la persecución? Si el apóstol Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Y ella dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Ese es el único motivo. No hay dos o tres. No es que el mundo cambió. No es que el mundo ahora aceptó a Cristo.
el único motivo es que la iglesia se acomodó a las normas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. ¿A qué se debe el hecho de que la iglesia sea cada día más popular? ¿A qué se debe a que se llenen los estadios? ¿A qué se debe que no se levante oposición contra la iglesia? Es que la iglesia se ha acomodado al mundo. La iglesia se ha convertido en un show, en un club social, en un lugar donde la gente va a hacer catarsis. Pero la piedad y las grandes verdades de la palabra de Dios han sido dejadas de lado. ¿Sí? Entonces dice al final, revivan la fe, y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. O sea que la causa y el efecto es una iglesia viva, una iglesia que practique la verdadera fe, que esté realmente consagrada, una iglesia que se consagre de verdad. ¿Qué va a pasar como consecuencia? Se van a reavivar las persecuciones. Si hoy no hay persecuciones a la iglesia es porque la iglesia se ha amoldado al mundo. Obviamente estoy hablando un poco de Occidente, pero si vamos a Oriente, la iglesia es perseguida. Si vamos a África, la iglesia es perseguida. Van a China, los cristianos son perseguidos. ¿Sí? Están dispuestos a perder su libertad, a perder sus cosas, sus posesiones por causa del Evangelio. Terrible. ¿Sí? Hay varios países donde los cristianos están siendo perseguidos. Pero Cristo también nos dice en Juan capítulo 16, anótenlo si quieren y lo leen tranquilos, Juan capítulo 16 versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, van a haber siempre persecuciones. A lo largo de toda la historia las hubo y en el futuro las van a haber también. Y si hay un reavivamiento espiritual de la iglesia, va a haber oposición. En diferente grado, ¿no? Pero va a haber oposición. Entonces Jesús dice, yo les hablo estas cosas para que en mí tengan paz. Tengan paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús no suaviza su mensaje, Jesús no quita las palabras que no nos gustan escuchar. Jesús las deja ahí porque Él nos dice la verdad porque nos ama. ¿Sí? Es preferible escuchar la verdad con amor a que se nos engañe, ¿no? A que nos autoengañemos nosotros mismos. Jesús dice, estas cosas les digo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es parte del Evangelio que los apóstoles olvidaron, ¿no? Seré entregado en mano de los hombres, el Hijo del Hombre va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Yo he vencido al mundo. La muerte ha sido vencida por Cristo Jesús. Y esa parte, hermanos, es la que nosotros nos olvidamos y perdemos nuestra paz. Perdemos el gozo de la salvación por pensar en las persecuciones futuras. ¿Sí? Por estar al pendiente de cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Entonces las persecuciones futuras pueden traer una angustia presente, una angustia en la actualidad. Entonces, volvamos al texto del versículo 24, en el 23 decía que ellos se entristecieron, y Satanás, sabiendo que ellos estaban tristes, obviamente propició una situación para que se pusieran peor todavía. Imagínense, ¿no? Que ustedes están perseguidos en su mente, ¿no? Porque están ahí envueltos en los pensamientos de las persecuciones del futuro y de que va a pasar esto, va a pasar aquello. Están angustiados porque se sienten amenazados y les golpea la puerta a la policía. Y Satanás sabe esas cosas y entonces trata de propiciar situaciones para aplastarnos más todavía. Así que dice en el versículo 24,
cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos. Encima que ellos estaban tristes, encima que ellos estaban con su corazón apesadumbrado porque su maestro iba a morir y ellos iban a ser perseguidos, cayeron los cobradores de impuestos. Entonces le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los tributos? Fíjense, ¿no? La pregunta. Cómo esto estaba elucubrado por Satanás, porque es el mismo tipo de preguntas que le hace la serpiente a la mujer en el jardín del Edén. Una pregunta que ya tiene una afirmación implícita con una mentira implícita. La serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Era mentira. Pero ya en la pregunta iba involucrada una mentira. Y ahora esta gente que viene a cobrar impuestos viene acusando directamente a Cristo de no pagar impuestos. Así que vuestro maestro no paga los impuestos. O sea, ya la pregunta era una condena. La pregunta ya era un juicio. ¿Sí? Y el tema de los impuestos es un tema muy interesante porque Jesús lo dejó muy claro a esta cuestión cuando él dijo, le preguntaron, ¿no? Si era lícito dar impuestos al César o no. Entonces, si él decía que sí, que era lícito, lo iban a acusar de ser un traidor a la patria, ¿no? De, de ser un opresor, ¿no? De sus hermanos. Pero si él decía que no, lo iban a acusar con los romanos de ser un traidor al César. Así que él hizo la pregunta histórica, ¿no? Donde pidió una moneda, muéstrenme una moneda. Cuando le mostraron la moneda dijo, ¿de quién es la imagen? Y ellos dijeron, del César. Y Jesús dijo esas palabras, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estableció la separación entre la iglesia y el Estado. Hay cosas que le pertenecen al César y hay cosas que le pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que darle al César lo que es del César, pero el corazón tuyo, tus pensamientos, tu mente, tu amor, el gozo de tu salvación no puede ser quitado por el César. No se lo podés entregar. No podés entregarle el gozo que Dios te da de ser salvo. No se lo podés entregar. Y Satanás quiere eso, por eso quiere mantener el tema de las persecuciones futuras como una causa de angustias presentes. Así que vienen a pedirle los impuestos a Pedro, y Pedro obviamente estaba destruido porque dijo, bueno, nos iban a entregar, bueno, debe ser ahora, así que voy a avisarle al maestro que ya vienen a arrestarnos. Ya era la confirmación de que, bueno, ahora ya tenían que ir al calabozo, ¿no? Entonces, en el versículo 25 dice, y él dijo sí, o sea, él dijo sí, mi maestro paga los impuestos. Y entrando en la casa, Jesús le habló antes. Jesús que ya conocía el corazón, que nos conoce, que sabe lo que nos preocupa, sabe lo que sufrimos, sabe lo que nos angustia, que muchas veces son pensamientos y preocupaciones que surgen de nuestra imaginación. Son cosas que no nos están pasando y que probablemente no nos vayan a pasar, o como nosotros pensamos que nos va a pasar. Y sin embargo eso nos produce ansiedad, nos produce tristeza, nos quita la paz. Y Jesús nos conoce y nos ama y con cariño trata de hacernos reflexionar, trata de hacernos replantearnos estas cuestiones, ¿no? Y entonces en el versículo 25 le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿No? Olvídate de los impuestos, olvídate de que vino esta gente, olvídate de las persecuciones futuras. ¿Qué te parece esto? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Interesante pregunta. La palabra impuesto, la palabra tributo o impuesto, es una palabra mala, ¿sí? Depende cómo la digamos, ¿no? Si decimos tributo parece algo bueno porque es algo que nosotros tributamos voluntariamente. Pero si es impuesto, no es voluntario, es a la fuerza. Así que en la actualidad se usa más la palabra tributo, ¿no? Y se habla de los contribuyentes para darle un sentido benévolo a la palabra, pero en realidad
el impuesto es por la fuerza, es con un arma en la cabeza. Esa es la fuerza, el impuesto a la fuerza. Y no están mal ciertos impuestos, porque todos como sociedad necesitamos seguridad, necesitamos justicia, hay que pagarle a los policías, hay que pagar ciertos funcionarios públicos que son necesarios. El apóstol Pablo habla acerca de esto, que los impuestos, nosotros tenemos que pagar los impuestos porque los impuestos son los que sostienen la espada que castiga el delito, o sea que castiga los crímenes, si no sería un caos la sociedad. Entonces, en cierta manera, ciertos impuestos están bien, pero después hay impuestos para todo, hay impuestos para todo, que terminan oprimiendo al pueblo, porque el empresario que tiene que fabricar lo que fuera, o tiene que producir comida, tiene tanta carga impositiva, ese empresario, que los sueldos de los empleados tienen que ser menos para sostener a un, digamos, a un grupo de personas que trabajan en la política que cada vez es mayor, ¿no? Cada vez más funcionarios, cada funcionario después tiene asesores y esos asesores viáticos, etcétera, etcétera, y todo eso lo paga el contribuyente, entre comillas. Entonces el empresario tiene que pagarle menos a sus empleados porque tiene una carga impositiva muy grande para sostener un Estado muy grande y tiene que vender caro su producto. Y al final el pobre, que supuestamente es a quien defienden los políticos, que es mentira, el pobre que tiene que ir a comprar un kilo de pan, en vez de pagar 10 por el kilo de pan, tiene que pagar 20, porque esos otros 10 son para sostener a la clase política. O sea que los impuestos, en gran medida, no todos, pero en gran medida, generan opresión, generan injusticia, generan injusticia. Y acá Jesús lo presenta esto, ¿no? ¿A quién cobran los impuestos o los tributos los reyes? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Obviamente a los extranjeros, en el caso de ellos eran los romanos que le cobraban impuestos a ellos, ¿no? Que eran extranjeros. O sea, esa carga de la vida, esa carga que oprime a la gente pobre, que oprime cada día más y vuelve más pobre cada día a la gente pobre, esas cargas es una injusticia. Y Dios va a pedirle cuenta a todos, eso quédense bien tranquilos. O sea, Dios no es alguien apolítico, Dios no es que dice, ah, no, yo no me meto en la política. No, no, Dios le va a pedir cuenta a los políticos, a los funcionarios, a todas las personas que en diferentes puestos de responsabilidad tenían que servir al prójimo y se terminaron robando el dinero que era para satisfacer las necesidades del prójimo, de la sociedad, de la gente pobre. Dios le va a pedir cuenta a todos aquellos que hicieron sus negocios, a todos aquellos que se corrompieron por el dinero y que saquearon cada día más a la gente pobre. Porque justamente todos los gobiernos que han prometido eliminar la pobreza no lo han hecho justamente porque han generado cada día más pobres. Y no le han dado las herramientas a la gente humilde para que pueda desarrollarse. Porque obviamente que darle un pan a alguien, ¿no? Y decirle, te doy un pan, que está bien, nosotros tenemos que darle el pan al que está necesitado, no es lo mismo que esa persona se gane el sustento y elija qué comer, y elija qué comprar, no es lo mismo. Es como el dicho, ¿no? Clásico dicho, no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Sin embargo, los gobiernos han hecho siempre lo mismo históricamente. Esto es injusto. Jesús sabe que esto es injusto. Pero a Jesús nada le quitaba la paz. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos que aprender de Cristo. De que toda la injusticia que vemos a nuestro alrededor, que sabemos que existe, no nos quite la paz. Así que Jesús le dice, evidentemente, los impuestos, los tributos son una injusticia. Que los reyes se lo cobran a los extranjeros y te lo cobran a vos que sos un humilde pescador. Te cobran un impuesto. ¿Sí? Y la gente, por ahí hay gente que me está escuchando ahora que es de clase humilde o de clase pobre y me va a decir, pero yo no pago impuestos. ¿Sí? Cada vez que compras pan, estás pagando impuestos. Cada vez que compras lo que vos quieras, estás pagando muchísimos impuestos. ¿Sí?
solamente que obviamente lo pagás juntamente con el producto. Entonces Jesús le dice, sí, es injusto. Versículo 26. Pedro le dijo, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos son francos. Y el verso 27 me encantó, hermanos, porque Jesús nos dice, mire, nuestro reino no es de este mundo. No vamos a establecer el reino en este mundo. La justicia la va a establecer Dios en su segunda venida, la venida de Cristo, ¿no? La justicia la va a establecer Dios. El pecado va a ser destruido. No va a existir más dolor, más llanto, ni más clamor, etcétera, etcétera. Pero mientras estamos acá en esta tierra, no vamos a establecer un reino mundanal o temporal justo, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Esto es injusto? Sí, es injusto. Pero no te preocupes. Versículo 27. Mas para no ofenderles, es injusto, pero para no ofenderles y para que no tengan nada que decir, para que no tengan nada que decir y nada con qué acusar, dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle su boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! Jesús le dijo, mirá, es injusto, yo sé que es injusto, yo sé que estos impuestos son opresivos, pero nuestro reino no es no es de este mundo, no es de esta tierra. Y algo que me sorprendió, Jesús podría haber dicho, bueno, mira, acá está la moneda, vas y pagás por vos y por mí. Pero no, le dijo que vaya al mar, que haga el esfuerzo, que eche el anzuelo y que saque el pez. En vez de darle el pescado, le enseñó a pescar, ¿no? Le dio las herramientas. Y él haciendo este ejercicio y este trabajo, Dios le suplió aún para pagar los impuestos injustos que le pedía el Estado. ¡Wow! Jesús le quería decir a Pedro, le quería decir a los apóstoles, nos quiere decir a nosotros, ¿no? No te preocupes, no estés triste, no estés temblando como una hoja de que cada vez que te golpean la puerta es para meterte a la cárcel o algo así. No vivas una angustia presente por las persecuciones futuras, que sí las van a haber, en diferente grado, para diferente tipo de personas, todos vamos a tener que confesar a Cristo delante de los hombres de alguna u otra manera, todos. O por lo menos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Pero no podés permitir que Satanás te quite la paz. Tenés que entender que Dios está con vos todo el tiempo, que aún para estas leyes opresivas, para estos impuestos que son opresivos, Dios hizo provisión para que ni siquiera le ofendas con eso. Dale al César lo que es del César. No nos angustiemos, hermanos, por las injusticias que vemos, que las hemos de ver cada día más a medida que se acerca el día de la retribución. Reconozcamos el amor de Dios, de nuestro Padre amoroso que no nos abandona nunca. Puede ser que el ser humano abandone a Dios, sí, puede ser. Puede ser que nos olvidemos de Dios. Pero Dios va a estar ahí, hermanos, cuando extendamos nuestras manos, nuestra voz, nuestra oración a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, ustedes van a ser esparcidos en toda la tierra por causa de la apostasía del pueblo de Israel. Ustedes van a ser llevados a los confines de la tierra. Pero si desde allá claman a Jehová y me buscan de todo corazón, yo voy a responder esa oración. Entonces Dios no nos abandona, hermanos. No creamos cada amenaza del enemigo que en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias y en la situación mundial que estamos viviendo hoy día, que es una especie de dictadura mundial, ¿no? Donde todo está siendo controlado, todo está siendo vigilado, no pensemos que por eso Dios nos ha abandonado. De ninguna manera. Dios nos provee aún hasta para pagar esos impuestos. Dios nos provee para lo que necesitemos. Y si en algún momento pasamos por persecución, Dios va a estar ahí con nosotros, acompañándonos. Nosotros no tenemos más que mirar a Cristo por la fe, que acompañar a Cristo por la fe,
en el Monte Calvario. Deberíamos reflexionar en la muerte de Cristo cada día, meditar cada día, aunque sea unos minutos, en las horas finales de Cristo. Así que hermanos, quería dejarles estas palabras, estos versículos que realmente me hicieron reflexionar bastante de cómo Dios se preocupa y cómo Dios nos cuida, cómo Dios está presente y cómo nosotros podemos llegar a perder nuestra paz por cosas que todavía no han sucedido, ¿no? No perdamos nuestra paz, no perdamos el gozo de la salvación. Valoremos las cosas que Dios ha hecho cada día por nosotros. Hoy comimos, hoy abrimos nuestros ojos, hoy tuvimos muchas cosas y a veces simplemente no lo valoramos. Puede ser que hayamos perdido algunas, puede ser que hayamos sufrido ciertas cosas, pero reconozcamos a Dios que está con nosotros, ¿no? Acompañándonos. Bueno, mando algunos saludos a los amigos que están ahí acompañando. Maritza, mi esposa, Dios te bendiga. Daniela Chiapa, Dios te bendiga, hermana, desde Buenos Aires. Ethel Meneses, bueno, ahí pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los consejos para las personas que sufren prematuramente por lo que ha de venir? Bueno, es lo que estuvimos compartiendo, ¿no? Em, muchas veces, eh, yo no sé si está medido o hay porcentajes, pero yo creo que si hubiera un porcentaje, pienso que sería un 70 o un 80% de nuestras preocupaciones están basadas en cosas que no están sucediendo ahora, que pensamos que van a suceder en el futuro. Gran parte de nuestras preocupaciones se basan en cosas de nuestra mente que no estamos viviendo hoy, ¿no? Villaniri Beltrán, saludos desde Colombia, gracias hermana. Leandro Pena, bendiciones hermano, gracias por estar ahí del otro lado. Luis Daniel Ortiz, Maco, bendiciones, saludos para los hermanos en Puerto Rico. Y bueno, Matías Filipas, un abrazo hermano, gracias también ahí por estar. Así que bueno, gracias a Dios hoy pudimos transmitir. Dios mediante esto va a quedar grabado, así que bueno, nos estaremos encontrando el miércoles que viene en una nueva transmisión. Hoy es jueves porque ayer no funcionó, pero bueno, si Dios quiere, el miércoles que viene estaremos nuevamente. Un abrazo para todos y Dios les bendiga.